dijo que una campesina no puede cambiar una llanta? Sí, Marisol, pero ¿puedes apresurarte? Mira, se nos hace tarde para la lectura del testamento. Claro, porque a ustedes lo único que les interesa es el dinero, ¿no? Bien dicen que las mujeres de campo son unas igualadas. Mírala. Mírala cómo se viste. Usted es la novia de Luis Mario, ¿no? Sí, y yo voy a ser la que va a firmar la repartición. Y ya, apúrate, mujer. ¡Ey, ey, ey! ¡Bárbara! Cálmate, tranquilízate, ¿qué te pasa? Marisol, déjame ayudarte. Volviste después de 3 años. Ya veo por qué. No es lo que piensas. ¡Ya, apúrense! ¿Qué creen? ¿Que están en una cita romántica o qué? No estoy muerto, Graciela. Pero hace frío. Hace calor. ¿No sientes el sol? Este fin de semana voy a saber quién me quiere de verdad. César Augusto, ¿por qué me dices eso? Por nada, mujer. Por nada. Listo. Ya está. ¿Ahora te vistes así? ¿No te gusta? Si supieras que me vestí así por ti. Tú no te sabes vestir así. Pero, ¿te gusta o no? Me compré estas botas, pero me quedan un poco apretadas. ¿Y a nosotros qué nos importa? A él no tiene por qué gustarle cómo te vistes. No seas igualada. Ya, mi amor, tranquilízate. No seas celosa. ¿Celosa? De esta. Por favor. Ahora resulta que me tengo que preocupar por la criada. Ya, bueno, miren, escúchenme. Esto ya está, ya quedó. Mi amor, de verdad, espero que te guste el campo, la naturaleza. Muchas gracias por acompañarme. Yo solo estoy aquí por la herencia de su papá. Toda su fortuna tiene que ser mía. Ya sabes, mi amor. Yo contigo hasta el fin del mundo. La fortuna de César Augusto Reyes va a ser mía. Ahora no, mi amor, es que estoy un poco acalorada. Bueno, mi amor, está bien, no hay problema.
Ya estoy harta de fingir que soy virgen. Si supiera que Sergio me toca entera todos los fines de semana. Ya estoy adentro. Bárbara no sabe. 3 días y me voy. Eres el nuevo, ¿no? Sí, señorita. Ese hueco está mal hecho y el poste no te va a durar ni una hora. ¿En dónde trabajabas antes? Por el norte, en una finca, señorita. Esas manos no son de trabajo duro. Te dejo. Sigue con lo tuyo. Cuidado. Mamá. ¡Ay, qué sorpresa! Hola, papá. Papá, no he venido solo. Vine con mi novia. Ella es Bárbara. Te la presento. ¡Qué lindo! Bárbara, ¿Cómo está, don César? Mi amor. manos muy suaves. Tú nunca has tocado la tierra. Ay, don César. Bienvenida, hija. Muchas gracias. Estoy segura que tú y yo nos vamos a llevar muy bien. Voy a ver las maletas. Claro. Un gusto conocerlos. El Don gusto César, es mío. le ayudo a sentarse, venga. Bueno, acompáñame a conocer el jardín. ¿Quieres? Encantada. Ven, mira, vamos. Manos suaves, pero corazón muy duro. ¿Qué haces aquí? Vine a ver la finca de tu noviecito. ¿Estás loco? 3 días vi no te jugar a la novia. Ni uno más. Suéltame. ¿O qué? ¿Le vas a llamar a tu novio? ¿Vas a gritar? ¿A tu novio el virgen? Cállate. No vuelvas a decir eso. Él y yo somos pareja. Y como todas las parejas, pasan cosas. Ya, déjame. Sí. ¿La novia de Luis Mario y el peón nuevo? ¿A escondidas? Algo no cuadra.
Marisol, siempre voy a estar contigo. Don César me regaló un pedazo de tierra cuando cumplí 18 años. Nunca se lo dije a nadie. No quiero que piensen que estoy aquí por interés. Marisol. Aquí, don César. Hola, Marisol. Mira, necesito tus ojos este fin de semana. ¿Para qué? Para saber lo que la gente hace cuando cree que nadie la ve. Además, toma esta llave. Tú ya sabes dónde guardo los gastos de la finca, ¿verdad? Pues este fin de semana lo vas a manejar tú. Yo ya no puedo contar billetes. Discúlpeme, don César, pero ¿esto no debería hacerlo la señora Graciela? No, Graciela, no. Está muy ocupada. Además, yo confío en ti. ¿Sí? Sí. Cuento contigo entonces. Gracias, Marisol. Recogida. 10 años metiéndose en mi familia. ¿Usted cree que don César le dejaría algo? Sobre mi cadáver. Cuento contigo. Usted y yo queremos lo mismo, doña Graciela. La prueba ya empezó y la están perdiendo. ¿Café? ¿Y eso? Pues pensé que un café te caería muy bien. ¿Recuerdas cuando siempre nos escondíamos aquí de mi mamá? Tú te escondías. Yo solo te cubría. Sí, tienes razón. Muchas gracias por cubrirme. ¿Y esta manilla? Es de una tienda del pueblo. Ah.
Ahí está su hijo, tomando café con esa recogida en el atardecer. ¡Qué romántico! ¿Solos? Sí, y le dio la mano como si fuera su esposa. Pensar que esa recogida lleva 10 años esperando este momento. ¿10 años? ¿Y usted permitió que esa esté aquí todo este tiempo? Yo no puedo hacer nada. Yo no la puedo botar así como así. No olvides que es la protegida de César. Y tengo una leve sospecha. Yo creo que le dio la llave, donde se encuentra el dinero de los gastos de la finca. O sea que esa maneja el dinero de la finca. Así es. ¿Y si se va sola? ¿Qué propones? Que entienda cuál es su lugar. En la mesa, frente a todos. Y si se siente lo suficientemente incómoda, pues se va a ir sola. Está bien. Yo me encargo. Mañana, en el desayuno. A mí nunca me sirve el agua. ¿Empezaron sin mí? Ana Camila, no sabía que ibas a venir. Luis Mario, esta es la finca de mi padre. ¿O qué? ¿Ya se les olvidó? Hola, papito. Hola, hijita. Hola. Mi amor. Hola, mamá. Hola, hola, hola. Bienvenida. Ay, ya te sirvo. Gracias, mamá. Espero que te guste. Este domingo viene el notario a leer el testamento. María Soledad, necesito que recojas la mesa y laves los platos. Mamá, María Soledad no es ninguna empleada. Ella es parte de la familia. ¿Familia? ¿Desde cuándo una recogida es familia? En esta mesa o comen todos o no come nadie. ¿Me oíste? No se preocupen. Ya lavo los platos. Sí, yo te ayudo. Mira, voy a... Siéntate, Luis Mario. ¿El nuevo peón viendo hacia la ventana de la novia de Luis Mario? Aquí algo pasa.
Mi sexto sentido me lo dice. Hola, papito. Papi, quería hablar contigo acerca del testamento. ¿Tú ya sabes cómo lo vas a repartir? Todavía no. Papi, tú sabes bien que Luis Mario nunca viene. No conoce prácticamente nada de esta finca. Digo, yo por lo menos vengo una vez al año. Tú solo vienes cuando lo necesitas. ¿Qué? ¿Acaso no encuentras justo que vea la verdad sin ojos? Marisol, Estoy bien. no estás bien. Lo que dijo mi mamá no es verdad. Soy la recogida, Luis Mario. Tu papá me crió por lástima y tu mamá me soporta por obligación. Y tú... ¿Yo qué, Marisol? Nada. Mejor ve con tu novia, ¿sí? ¿Qué haces aquí? Te dije que no entraras a esta casa. Todos están peleando por la recogida. Nadie me vio. A ver, 2 días más. Firma el testamento y nos vamos. ¿Nos vamos? ¿O te vas con tu parte y me botas? Fotos. Videos. Tú y yo. ¿Quieres que le muestre alguna a tu noviecito? A ver, Sergio. No me pongas a prueba. Don César. Gracias, hijita. Ay, porque sí que hace frío de verdad. No como el que se inventa Graciela. Cuéntame algo. ¿Qué viste hoy? Vi cosas que no entiendo. ¿Cómo qué? El peón nuevo. Se nota que no sabe nada de campo y... Lo vi hoy noche... Cómo miraba hacia arriba, hacia la ventana de... ¿De quién? Nada. Tal vez no sea nada, don César. Tal vez. Mira, Marisol, pase lo que pase este fin de semana, tú eres mi hija, la que Dios me mandó. Y lo que es de los hijos, no se lo quita nadie.
Lo que es de los hijos, nadie se los quita. Si César le firmó algo a la recogida, tiene que estar aquí. Escritura de donación de 400 hectáreas de terreno de César Augusto León a María Soledad Vega. ¡40 hectáreas a la recogida! Pero si esa plata aparece donde no debe,
¿Ropa de marca? Hotel Imperial. ¿Recibo? ¿Qué hacías ahí? Estaba buscando una soga para el cerco que se cayó. Justamente el tuyo. ¿Sabes? Me caes bien. Pero a veces pareces un poco sospechosa. Qué curioso. Porque en cambio a mí otras personas me parecen sospechosas. Además, me gustaría hacerte unas preguntas, si es que no te molesta, claro. Mejor no. No preguntes nada. No está bien ser metiche. ¿Me estás amenazando? Un consejo. Nada más. Tiene que haber algo, tiene que haber algo. Declinado. ¡Carajo! ¡Tarjeta declinada! ¡Carajo! Ay, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Si papá no me deja nada en el testamento, estoy muerta. Abrieron el cajón. Graciela.
El testamento real no está en ningún cajón. Que ahí siga el señuelo. ¿Tú tampoco puedes dormir? El cielo es mejor compañía que las personas. Marisol, con respecto a la comida, mi mamá no tenía por qué decir todo Luis eso. Mario, tu mamá dijo la verdad. Yo no soy familia. Eres más familia que cualquiera en esta casa, Marisol. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Por qué no te fuiste de la finca? Pudiste ir a la ciudad, estudiar, trabajar en algo más. ¿Por qué decidiste quedarte? Porque esta tierra me necesitaba. No debería mirarte así. No debería Solo la tierra. sentir lo que siento. 3 años guardando tu nombre en el lugar más secreto. Y llegaste una tarde cualquiera, como si el tiempo no hubiera pasado, como si yo no hubiera cambiado. Tengo que volver arriba. Sí, vete, no hay problema. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Te sigo queriendo. Tenía su cara entre tus manos. Bárbara. Yo los vi por la ventana. ¿O me vas a decir que no pasó nada? Pero es que no pasó nada. 3 años esperándote. 3 años guardándome para ti. Y tú vas y le tocas la cara a otra. Bárbara, mi amor, mira, escúchame. Te prometo que no volverá a pasar, ¿está bien? Mira lo que descubrí. ¿La mitad de la finca? Y no solo eso. Ese documento que ves allí está notariado y firmado, o sea, legalizado. Entonces el testamento del domingo es por la otra mitad. Si César sigue así, terminará entregándole todo a esa recogida.
Hay que destruir ese documento. No. El documento no. Lo que hay que destruir es su credibilidad. Que César dude de ella, de su palabra. Pero ¿cómo hacemos eso? César le entregó la llave. La llave donde está el dinero de los gastos de la finca. Ahí falta dinero en el sobre. ¿Y usted tiene ese dinero? Sí, pero nadie lo sabe. ¿Y si ese dinero aparece en su cuarto? César va a pensar que ella lo robó. Su persona de confianza. ¿Aló? Sí, soy yo. La reserva del Hotel Imperial. Necesito extenderla 2 días más. Habitación 214. Sergio Iván Montoya. Perfecto. Papá. Hijo. Buenos días. Buenos días. Marisol. Marisol, ¿dormiste bien? Sí. Su café. ¿Desea que le ponga azúcar? Sí, 2 cucharadas. Gracias. Perfecto. 2 cucharadas. Ese poste está flojo. Hay que enterrarlo más. Sí, eso intento. Marisol, con respecto a lo de anoche... No pasó nada. No, es que sí pasó. Solo quiero que sepas que no fue algo... Mario, tú tienes novia y yo trabajo aquí. Y no hay nada de qué hablar. Sí.
No es mucho, pero si lo presento bien, papá va a pensar que su hijo perfecto no es tan perfecto. Ana Camila. Por acá, papá. ¿Qué estás haciendo, hija? Nada, papá. Leyendo noticias. ¿Para qué me necesitas? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Ay, hija, toda la vida. Cada vez que vienes a verme es por algo. Pedirme cualquier cosa. Plata, permiso, favores. ¿Qué necesitas esta vez, hija? Nada, papito. Solo vine a visitarte. ¿Qué? ¿No puedo? Sí. Don César, tengo algo que decirle. Dime. El peón nuevo se llama Sergio Iván Montoya y tiene una reserva en el Hotel Imperial. Una habitación doble y la hizo desde el jueves. ¿Y cómo sabes todo eso? Es que encontré un recibo entre sus cosas. Pero hoy llamó nuevamente al hotel para extender la reserva. Así que... ¿revisaste sus cosas? Sí, pero eso no es todo. Tiene camisas de marca, perfume. Discúlpeme, pero no es un peón. ¿Y tú qué opinas al respecto? No lo sé, pero el otro día vi cómo estaba mirando la habitación de huéspedes donde duerme la novia del señor Luis Mario. O sea, ¿estás diciendo que tiene algo que ver con Bárbara? No tengo pruebas, pero es lo que vi. Mira, buen trabajo, te agradezco. Pero no tienes que contárselo a nadie. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Tú qué crees que haría, por ejemplo, Luis Mario si se enterara? No. Necesito que las cosas se descubran solas. ¿Sí? Sí. Gracias. ¿Llamaste al hotel desde la finca? ¿Y qué? Te pudieron haber escuchado. Nadie me escuchó. Por Dios, Sergio. Mañana es la firma del testamento. Necesito que hoy seas completamente invisible. ¡Invisible! Mientras tú le cocinas al viejo y le sonríes a la familia. Eso se llama actuar. Es algo que necesitas aprender. ¡Cuidado cómo me hablas! Te atrevas. A ver. Un día más. Ya mañana vamos a tener el dinero y nos vamos. ¿Puedes con eso? ¡Hey! Tú eres el nuevo peón. Sí, señor. Sergio. Luis Mario. Hijo de César. ¿Y de dónde eres? Pues
Del norte, señor. Trabajaba en una finca. ¿Y qué haces por aquí? Trabajo, señor. Nada más. Bien. Sigue con lo tuyo. Mis botas tenían más barro que las suyas. Después de 1 hora aquí. ¿Ya lo hizo? Ya lo hice. Antes del desayuno, debajo de su cama, en una caja donde guarda sus cosas. ¿Cuándo lo descubrimos? Cuando todos estén reunidos. Yo diré que falta plata en el sobre de los gastos de la finca. Tú dirás que la viste salir de la oficina. Buscamos la plata y se encuentra en la habitación de ella. ¿Y si César Augusto no cree? El dinero es real. En su habitación, con la llave que le dio César Augusto. ¿Qué más pruebas quiere un ciego? Y luego del dinero, vas a contar que la viste a las 2 de la mañana, con tu novio en el establo. Luis Mario besándose con esa recogida. César Augusto no la va a poder defender. César, tengo que hablar contigo. El sobre amarillo de los gastos de la finca lo fui a revisar esta mañana y falta dinero. ¿Cuánto falta? La mitad. ¿Quién tiene la llave del escritorio? Don César, yo no... ¿Tú tienes la llave, Marisol? ¿Cómo sabes? Responde. Sí, pero Entonces hay que revisar. Si no fuiste tú, tranquila. No tienes nada que esconder, ¿verdad? Esto es absurdo. Yo no he tomado nada. Si no tomaste nada, no tienes nada que temer, querida. Tranquila. Ahí. ¿Qué es eso? Ahí están mis cosas personales. Necesitamos ver. Abre esa caja. Marisol, abre esa caja.
¿Ven? Ahí está el dinero. ¿No que no? Eso no es mío. Alguien debió poner ese dinero ahí. César, ese es el dinero del sobre. Lo que estaba guardado en el escritorio. Marisol, ¿de dónde ha salido esto? Yo no lo sé, don César, le juro que yo no lo sé. Seguramente alguien entró a mi habitación mientras yo dormía. Mientras tú dormías y no escuchaste nada. No. ¿Dónde está la llave que abre el escritorio donde había este dinero? Tú debes tenerla. Ahí está la llave. El dinero en su habitación. ¿Qué más pruebas quieres, César? Papá, esto es ridículo. Yo conozco desde hace mucho tiempo a Marisol. No sería capaz de hacer algo así. Ay, por Dios. Tú crees que la conoces. Pero yo sé muy bien cómo son este tipo de mujeres. Si hay que poner las manos al fuego por Marisol, lo voy a hacer. César, hay algo más. ¿Qué? Anoche no podía dormir y vi cómo Luis Mario estaba yéndose al establo a las 2 de la mañana. Ahí estaba María Soledad. Los vi casi besarse. Eso no es cierto. ¿Ah, no? ¿Me lo vas a negar en mi cara? Yo los vi. Escritura de donación. 40 hectáreas. Beneficiaria, María Soledad. ¿Qué? ¿La mitad de la finca? Sí, se la vi hace 10 años. 30 años de matrimonio. Y le das lo que me pertenece a una extraña. ¿Desde cuándo Marisol es una extraña? ¡Es como mi hija! ¿Me robaste? No. Dime otra vez que no me robaste. Yo no le robé, don César, se lo juro. Hay algo en tu voz que me hace desconfiar. Don César, le juro por mi madre que yo no me robé nada, aunque no la haya conocido. Y que digas eso me hace desconfiar aún más. Don César, ¿usted de verdad cree que yo le robé? Las pruebas están ahí. Alguien quiere inculparme. Necesito que te vayas de esta finca. ¿Qué? Vete de esta finca. Don César, yo he dedicado toda mi vida a esta finca. Necesito pensar. Y no puedo pensar contigo aquí. Vete. Vete de esta finca. Esta pulsera me la dio Luis Mario cuando tan solo teníamos 12 años. No sigas.
como mi hermano. Esta pulsera representa nuestra hermandad. ¿Aún estás enamorada de Luz Mario? Marisol. Déjame. Marisol, espera. ¿A dónde vas? Lejos. Todo esto es un error. Tú no robaste nada, Marisol. ¿Y de qué sirve que tú me crees? Si de todas formas tu papá me echó de la casa, tu mamá me plantó una trampa y para variar tu novia la remató. ¿Y tú qué hiciste? Yo te defendí. ¿Eso fue defenderme? Mejor no me defiendas. Mira, Marisol, yo si quieres Y podría... ¿sabes qué? Vete con tu novia, ¿quieres? Vete. Pero... Marisol. Todavía sin querer. ¿La campesina se fue de nada? Idiota. No hiciste nada y ahora piensas que te debo algo. Me echaron y me humillaron enfrente de todos. Me echaron encima por alguien que ni siquiera sabe ordeñar. Y tiene una habitación en un hotel lujoso con habitación doble. Habitación doble, no digo. Buenas tardes, Hotel Imperial. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Necesito hablar con la persona de la habitación 214. ¿A nombre de quién está la reserva? Sergio Iván Montoya. Sí, la reserva está activa. Habitación doble, extendida hasta mañana. Le comunico.
¿Un celular? ¿Qué fue ese mensaje? ¿La campesina se fue de nada? ¿Qué tiene? Me mandas un mensaje por escrito. ¿Estás loco? Alguien puede ver mi celular. Nadie ve tu celular. Luis Mario me revisó la bolsa la semana pasada. Borra ese mensaje ahora. Yo ya lo borré de mi teléfono. Tú deberías hacer lo mismo. Ni siquiera me contestaste. No tenía nada que contestar. ¿Sabes qué es lo que me cansa? Que yo me estoy ensuciando las manos por ti. Yo hago todo por ti. ¿Y tú? No hagas nada por mí si después me lo vas a sacar en cara. Además te recuerdo que este no es tu plan. Así que no te quieras ganar un mérito que no es tuyo. Solo te voy a decir una cosa. Tú eres mía. No juegues con fuego. No quiero que luego me salgas con cosas como que te vas a quedar con el tarado ese. Yo tengo fotos de los dos que te pueden hundir. No me amenaces otra vez. No es amenaza. Es recordatorio. Mañana se firma el testamento. Quiero mi parte del dinero y te quiero a ti. Si no, las fotos llegan a todos. Papá, tenemos que hablar. Mañana. No puede ser mañana, tenemos que hablar ahora, papá. ¡Mañana! Escúchame, tú sabes que Marisol no robó ese dinero. Ella no es la culpable. No quiero hablar de este tema, estoy indignado. Papá, yo tengo pruebas. ¿Qué pruebas? De ese peón, el tal Sergio. Parece que se conoce muy bien con Bárbara. Se conocen muy bien, papá. A ver, ¿qué tan bien? Y además, eso no tiene que ver nada con María Soledad. Papá, el peón y Bárbara son amantes. ¿Lo puedes creer? El peón y mi novia. Hijo. Papá, yo encontré un celular con fotos de ellos juntos. Lo siento, hijo. Lo siento. Yo no sé desde qué tiempo están juntos los dos. No sé qué plan tienen por haber venido aquí a la finca juntos. No sé si pensaron que nosotros no nos íbamos a dar cuenta. ¿Y dónde está ese celular? Aquí, papá. Lo tengo conmigo. No se lo des a nadie. No se lo digas a nadie. ¿Entiendes? Sí. Mamá, necesito $30,000. ¿30,000? Sí, mamá, antes del domingo.
¿Acaso perdiste la cabeza? Yo no tengo ese dinero. ¿Para qué lo quieres? Ay, mamá. Ahorita eso es lo de menos. Mamita, por favor, ayúdame, ¿sí? Mira, con el dinero que me van a dar por la finca... Camila, el notario no da en efectivo. Y un testamento dura meses en hacerse efectivo. ¿Qué? ¿Meses? Pero claro, impuestos, abogados, sin más. Mamá, necesito devolver ese dinero, si no a mí me van a hacer daño. Ana Camila, ¿qué hiciste? ¿A quién debes ese dinero? A gente mala, mamá. A gente muy mala. Marisol. Don César, tengo algo que decirle. Cuéntame. Llamé al Hotel Imperial para constatar lo que le había contado y resulta que es verdad. ¿Estás segura, claro? Sí. Además, un peón que gana $200 al mes no podría pagar un hotel así. Por supuesto que no. El otro día vi a Sergio cómo le agarraba la mano a Bárbara. Ella solo se quitó. No gritó, no pidió ayuda. Solo la quitó como si ya se conocieran desde antes. No sé, todo cuadra. El perfume, la ropa cara, el recibo del hotel, todo. Sí. Luis Mario me dijo algo muy parecido. ¿Luis Mario? Tiene fotos de ellos dos juntos. ¿Qué? A ver. Entonces, esto no solo es una aventura. Es parte de todo un plan. Sin duda, sí. ¿Y el dinero en mi cuarto? Marisol, me equivoqué. Te pido perdón. Me equivoqué. Usted me echó. Lo sé. Usted solo estuvo ahí, no hizo nada. Usted que siempre me había defendido, esta vez no lo hizo. Lo sé, hija, perdona. Pero ¿quién puso ese dinero ahí? No tengo ninguna duda. Fue Graciela. Yo escuché como 2 días antes me robaba. Bueno, me ha robado siempre. Siempre me ha robado. Y esta vez la escuché. Luego debió de ponerlo en tu cuarto para incriminarte. ¿Usted les creyó a pesar de saber todo eso? Marisol, yo soy ciego. Pero no soy tonto. Voy a caminar. Ok.
Mario. Luis, tenemos que hablar los tres. Muéstrale las fotos. Luis Mario, yo lo siento mucho. ¿Cuándo te enteraste? Hoy, en el cuarto de peones. Pero yo revisé la mochila el viernes pasado y no encontré nada. María Soledad se encontraba envuelto en una camiseta, al fondo de la mochila. Entonces es verdad. Escúchenme bien. Escúchenme bien. Mañana viene el notario. Papá, ¿vas a firmar el testamento así como si nada? Voy a firmar el testamento. Sí, pero no como si nada, no. Como debe ser. ¿Volvió? ¿Pero cómo volvió? César la echó. Yo estuve allí. La echó. No sé cómo. Graciela. Graciela vuelve adentro. ¿Qué hace ella aquí? Graciela vuelve adentro. Tú la echaste. Tú la echaste esta tarde. Y ahora está allí sentada al lado tuyo como si fuera la dueña. Doña Graciela... No me hables. ¡Ladrona! ¡Basta! Marisol está aquí porque yo la he llamado. Marisol se queda aquí porque yo lo decido. Y si tienes algo que decir, lo dices mañana ante el notario. Y mientras tanto, vuelve adentro. ¿Me escuchaste? ¿Dónde está esa foto? Es insólito. ¿Qué pasa? ¡Volvió! ¿Quién? La recogida. Ahí está. Junto con Luis Mario y César Augusto. Los tres hablando. ¿César la dejó volver? Sí. Y no solo eso. A mí, que soy su esposa, me mandó adentro. Y a ella la sentó junto a él. ¿De qué hablaban? No sé. Luis Mario tenía en sus manos un celular viejo. ¿Un celular? ¿Cómo era? Oscuro. Viejo. Puede ser. Puede ser. No puede ser. Algo está mal. Algo está mal. Busca bien. ¡No está! ¡Carajo, carajo! Luis Mario lo tiene. ¿Y las fotos? Las fotos, los videos, todo. Luis Mario se lo mostró a César. Me voy. Esta noche. No, tú no te puedes ir. Si te vas, lo confirmas todo. Si me quedo, estoy muerto. A ver, si te vas, yo caigo. Y si yo caigo, tú no ves ni un solo centavo. Ni de la finca, ni de mí. Me importa un carajo la finca. ¿Y los $20,000 que me debes?
Escúchame. Mañana negociamos. Si te vas, lo pierdes todo. ¿Un carro negro? ¿Pero qué hace aquí? Don César, buenos días. Buenos días. Quería comentarle algo. El día de ayer vinieron 2 hombres en un auto negro y estaban fuera de la finca estacionados. ¿Siguen aquí? No los vi irse, la verdad. ¿Pero lo reconoces? La verdad no, pero se nota que no son del pueblo. ¿Sabes si Ana Camila salió ya de su cuarto? No. Mira, ve a buscarla, pero no le digas lo del auto. Ok. Don César ¿y Sergio? ¿Qué quieres decir? Lo que pasa es que lo vi un poco inquieto y creo que va a tratar de irse antes de las 11. Si se va solo. Y si se queda, quizá tenga las consecuencias. Pero ¿y si Bárbara intenta irse con él? Mejor. Me ahorrará echarla. Ya dejen de estarme llamando. Ya les dije que les iba a pagar hoy. Dijiste eso el viernes y el jueves. Sí, yo sé lo que dije, pero hoy se va a firmar el testamento de mi padre. Un testamento no es efectivo. Firmaré un pagaré y les daré la finca como garantía. La finca es tuya. Lo será. ¿Cuándo? Hoy mismo. Tienes hasta las 6. Si a las 6 no hay papel firmado, entramos nosotros. Pero hasta eso voy a tener a mis hombres rodeando las salidas de esas haciendas para que no intentes nada. Hoy viene el notario. Los quiero a todos a las 11 en la galería, incluido el señor Sergio. Sí, patrón. No soy tu patrón. César, ¿es necesario que el peón esté presente? ¿Te molesta acaso? No, solo decía. Pues sí, es necesario. A partir de hoy, fuera máscaras. Se va a hablar con la verdad. Mamá. ¿A dónde vas? ¿No ves? Estoy llevando mis cosas a otra habitación. Nos vamos juntos. Me voy. Yo no sé qué vayas a hacer tú. Pero mi amor, llevamos 3 años juntos, somos un equipo. ¿Un equipo? Sí, un equipo.
Contéstame algo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con otro hombre? Ay, mi amor, ya te lo he dicho, yo no he estado con nadie, solo contigo. Yo soy virgen. Sí, claro. Y yo te lo creo, ¿no? ¿Por qué me preguntas eso ahora? Por nada. ¿Sabes qué? Mejor olvídalo. César Augusto, ¿qué vas a hacer con el testamento? Lo que deba hacer, Graciela. Le vas a dar la mitad a la recogida esa, ¿verdad? No la llames así. Y eso lo decido yo. Pero yo soy tu esposa. A partir de las 11 sabrás lo que mereces. ¿Lo que merezco? ¿Qué significa eso? Lo que signifique. César Augusto, son 30 años. 30 años. Lavando, planchando, cocinando, criando a tus hijos y atendiéndolos a todos. ¿Y robándome? A partir de las 11. Sergio intentó irse. Así es, pero logré detenerlo. ¿Sabes? Bárbara también se puso nerviosa. Le pregunté directamente y me lo negó todo. ¿Y tú le creíste? No, claro que no. Solamente que no quiero que baje la guardia hasta las 11, hasta la lectura del testamento. Hay otra cosa. El carro negro que vino ayer sigue todavía afuera y al parecer vienen por tu hermana. ¿Deudas? Sí, son cobradores. ¿Y papá sabe de todo eso o qué? Sí lo sabe. No puedo creerlo. Mi mamá, mi novia y mi hermana me mintieron. Y al parecer quieren algo de mí todas hoy. Yo no entiendo. Sí, pero no te lo van a pedir directamente. Ellas te lo van a sacar. ¿Y tú, Marisol? ¿Qué quieres de mí? Que hoy a las 11 no te calles. Don César, muy buenos días. Buenos días. Traigo todos los documentos listos. Solo necesito las firmas. Pero antes de firmar, necesito hacer algo. ¿Algo como qué? Quiero que me escuche y que sea testigo. ¿Testigo de qué? Testigo de la verdad. Don César los espera abajo. ¡Apresuren! Por favor, apuren. Don César los espera en la galería. Les pedí que vinieran este fin de semana para que pudiera ver quién es cada uno de ustedes. Obviamente, no con los ojos, sino con los hechos. César, el notario está aquí por el testamento, no para un discurso. El notario está aquí porque yo lo llamé. Y el notario seguirá aquí hasta que yo termine. Vamos a empezar con lo más sencillo. El sobre amarillo de los gastos de la finca.
le di la llave a Marisol el viernes. El dinero se encontró en su cuarto. Pero el dinero faltaba de antes de que yo le diera la llave. Anteriormente, alguien abrió el cajón, pero yo estaba despierto. Alguien que abrió el sobre sigilosamente. Alguien que se dedicó a contar los billetes. Como tantas otras veces. ¿Qué insinúas? Que Marisol no fue la culpable. Fue una persona que conoce esta casa igual de bien. Conoce perfectamente dónde tengo cada objeto. Una persona que camina descalza para no hacer ruido. Una persona que me ha estado robando durante años. César sabe lo del dinero. Sabe que fue Graciela. Sabe que no fue María Soledad. Eso es suficiente. Me voy. No. Si tú cruzas por ese portón, te van a ver los del carro negro. ¿Qué carro negro? Están en la carretera los cobradores de Ana Camila. Son 2. Y déjame decirte que no se ven muy amigables. ¿Y entonces qué hago? Te callas y no dices nada. Sin pruebas, no nos pueden decir nada. Luis Mario tiene mi celular. Un celular con fotos no es prueba de nada. Yo puedo decir que tú me las tomaste sin mi permiso, que tú me acosabas. A la final, es tu palabra contra la mía. Segundo tema, el peón. Sergio, ¿cuánto te pago a la semana? 50, señor. Bien. O sea que te pago 200 al mes. Sí, señor, sí. ¿Y la habitación doble del Hotel Imperial? Esa también te la pago yo. Sí, la habitación 214. Esa que está alquilada hasta el día de hoy. César, ¿de dónde saca eso? ¿Importa algo de dónde lo sacó? Claro que importa. Está acusando a alguien sin pruebas. Yo no estoy acusando a nadie. Estoy preguntando. Sergio, ¿pagas tú esa habitación? Sí, señor, sí. Con mis ahorros. ¿Ahorros de $200 para pagar una habitación de 150 por noche? Sorprendente. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas. Pero si papá no me deja nada. Yo hablo con César. ¿Tú? Mamá, César sabe perfectamente que tú tomaste el dinero del sobre. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que si a ti te saca del testamento, a mí también. Mamá, no tenemos nada. Ninguna de las dos. Otro tema. Bárbara Alejandra. Dígame.
¿Desde cuándo conoce a Sergio? Desde que llegué aquí. Es el peón de la finca. ¿No lo había visto nunca antes de este viernes? No, nunca. ¿Estás segura? Muy segura. Luis Mario, ¿tienes algo que mostrarle a Bárbara? Este celular lo encontré ayer en la mochila de Sergio. Eso no es mío. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo nunca dije que fuera tu celular. Miren todos. Al que nunca lo conoció. Esas fotos son falsas. ¿Falsas? Sí, él me las tomó sin permiso. Él me acosaba. O sea, ¿te acosaba el hombre al cual estás mordiendo la oreja en la otra foto? Luis Mario, yo te puedo explicar. Me estabas engañando con otro hombre. Bárbara, yo te traje a mi casa para presentarte a mi familia porque yo quería casarme contigo. De verdad quería hacerlo. No, mi amor. No digas querías. No hables en pasado. Mira, nosotros aún podemos casarnos. Todo esto es un error. ¿Un error? Lo trajiste para trabajar como un peón. Yo no lo traje. Ah, no, o sea, él apareció de casualidad aquí en la finca, ¿verdad? ¡Hey! ¡Hey! ¿A dónde crees que vas? No tengo nada que hacer aquí. Claro que sí. No he terminado contigo. ¿Qué quieres de mí? ¿Quién te mandó? ¿Quién te trajo a la finca? ¡Dime! Nadie. O sea que viniste a ordeñar vacas por diversión. ¡Ven aquí! ¡Vamos! Habla, carajo. ¡Dime! Bárbara me dijo que él estaba por morirse. Que había mucho dinero y que yo tenía que ser paciente. Y dejar que ella esté con otro hombre. Pero no aguanté los celos. Por eso vine. Para ver si sí había mucho dinero y me hice pasar por peón. No. Eso es mentira. Tú te estás inventando todo. ¿Invento también las fotos? ¿Invento el hotel? ¿Invento el tiempo que dormimos juntos? Graciela, ¿tú sabías esto? ¡Qué silencio tan elocuente! Bueno, creo que llegó el momento. Señor notario, ¿puede proceder a la lectura del testamento? Claro que sí, don César. Un momento. Graciela, Dime. ¿quién puso el dinero en el cuarto de Marisol? Fue ella. Ella lo puso, tenía la llave. Ese dinero faltaba de antes. Y tú eres la única que tiene acceso a mi oficina. No sé de lo que hablas. No te entiendo. Pues muy sencillo. Mientras tú creías que yo dormía, oí cómo abrías el cajón, cómo contabas los billetes, cómo cogías la mitad. Eso es mentira, es falso. ¿Mentira? ¿Cuánto dinero faltaba en el sobre, Graciela? No sé, no lo conté. Ah, pues sí, yo lo conté.
Inmediatamente te fuiste, lo conté. $5,000 es lo que faltaba. Justamente lo que apareció en el cuarto de Marisol. Qué coincidencia, ¿no? Ella lo puso. Bueno, si te empeñas en seguir negando la evidencia, te voy a dar otra prueba. Palpé el pañuelo donde estaba envuelto el dinero. Había unas florecillas bordadas, un bello trabajo. Me acuerdo de tu voz cuando decías, ¡oh, qué bonitas flores azules! En el pañuelo que te regalé para tu cumpleaños. Ese pañuelo es el que envolvía el dinero. ¿Dónde está tu pañuelo, Graciela? ¿Dónde? Hiciste todo esto para que yo echara de esta casa a la única persona que me quiere de verdad. 30 años. 30 años, César Augusto. Y tú le entregas todo a una recogida. ¿Recogida? Está recogida. Marisol vino aquí siendo una criatura y yo la crié y la enseñé a pasear entre las vacas y he podido contemplar cómo se convertía en una mujer maravillosa, una hija de la que estoy orgulloso. No es tu hija, por eso le llamo recogida. Es mi hija. Ella sí que es mi hija, cosa que no sé si decir de ti como esposa. ¡Mentirosa! ¡Ladrona! Bárbara, escúchame. Escúchame. Merezco una explicación. Sergio es un mentiroso. ¿Y las fotos? Mi amor, yo te amo. Lo de Sergio es un error. Un error. De días, meses, de años. ¿Quién sabe cuánto tiempo? Escúchame, yo estaba confundida. Tú nunca estás. Yo me sentía sola. ¿Por qué lo trajiste a la finca de mi padre? Yo no lo traje. ¡Tú lo trajiste! Él vino aquí para asegurarse. Bárbara, ¿tú realmente alguna vez me quisiste o llegaste a sentir algo por mí? Gracias. Gracias. Ahora sí, señor notario, prosiga con el testamento. Claro que sí. Yo, César Augusto León Reyes, en pleno uso de mis facultades, dispongo lo siguiente. A mi esposa Graciela Catalina, usufructo de la casa principal mientras viva. ¿Solo usufructo y no propiedad? Siga, señor notario. Justo. Siga, señor. A mi hijo Luis Mario, 30% de las tierras productivas. A mi hija Ana Camila, 20% de tierras productivas. A María Soledad Vega, las 40 hectáreas escrituradas se mantienen, más 10% adicional. Administración General a cargo de Luis Mario Reyes, con apoyo de María Soledad Vega. Administración total a esta recogida. ¿Recogida? Es mi hija. Dejo la administración a 2 hijos. ¡Lo rechazo totalmente! ¡Es inaudito! ¿Qué estás haciendo, César Augusto? Es inaudito. ¿Y a mí?
¿No dice nada de mí? Bárbara, no eres de la familia y después de lo que has hecho, no seas cínica. ¿Aló? 20% de la finca. Firma un pagaré. ¿Quién lo firma? Por mí. Pongo en garantía mis tierras. Ya tienes los documentos. El notario está aquí en mi casa. Dame una hora. Tienes hasta las 6 de la tarde. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Por qué hiciste eso? ¿En qué problemas te estás metiendo? ¿Te das cuenta? Ya, por Dios. Si viera cómo ayuda. Sergio se fue. Ya dijo lo que tenía que decir. Señor notario, ¿acaso ese testamento que ha leído tiene mi firma? No, no tiene su firma. ¿Cómo que no tiene firma? A ver, o sea que ese documento no tiene validez. No, ese documento no vale. Ese documento fue un señuelo, una trampa que puse para ver quién lo abría a escondidas y quién hacía planes sobre algo que nunca fue real. Nos engañaste, César Augusto. No, no les engañé. Les di la oportunidad de ser honestos. Y como siempre, no la tomaron. Este es mi auténtico testamento. Que lo redacté en diciembre. Sí, hace 2 meses, ¿no, señor notario? Sí, así es. ¡Hey! Espera. ¿A dónde crees que vas? A buscar mis cosas. Está bien. Luis Mario. Yo te lo puedo explicar. No tienes que explicarme nada. 3 años. 3 años juntos. 3 años de puras mentiras. ¡Eso no es cierto! Mira, ya solo vete. No quiero escucharte, ¿sí? ¿Me echas? No, solamente te estoy liberando. Ya no tienes por qué seguir actuando. Vas a volver a mí. ¿Qué piensas, que no me doy cuenta que todo lo haces por esa mugrosa? ¡Ya cállate! ¡No le digas así! Ella no te va a dar lo que yo te puedo dar. Pero está bien. Está bien si prefieres a una huérfana. Y cambiaste por una criada. Y eso no te lo voy a perdonar. Hasta me causa algo de gracia que a estas alturas de la vida tú te vengas a hacer la ofendida. Lárgate. Ya les he dicho que fue escrito hace 2 meses. Antes de invitarlos, antes de todo. Este testamento sí que lleva mi firma. Puede proceder a su lectura cuando quiera, señor notario. Claro. Yo, César Augusto Reyes, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este mi último testamento. Entonces, ¿para qué nos trajiste?
Graciela, para ver si me había equivocado. Y dime, ¿te equivocaste? No. Cada uno de vosotros hizo exactamente lo que pensaba que haría. Cláusula primera a mi esposa Graciela Catalina. El derecho de habitación vitalicio sobre la casa principal de la finca, como un hospedaje al que tendrá derecho de por vida. Nada más. ¿Cómo, César Augusto? Esto sí tiene que ser una broma, ¿verdad? No, en absoluto. Y tienes que estar muy agradecida de que no te deje en la calle. Porque con todo lo que me has robado, podrías tener varias viviendas. Varias. Cláusula segunda. A mi hija Ana Camila. Un fondo de $35,000. Administrado por fideicomiso. Liberado en cuotas mensuales de $2,000. La primera cuota disponible de forma inmediata para obligaciones urgentes. Un momento. Papá, ¿tú sabías sobre la deuda? Sí, desde hace 3 o 4 meses. ¿Cómo? Porque vinieron a verme esos señores tan simpáticos del coche. Y me contaron todo lo que había pasado, tu nombre, el monto, todo eso. O sea que tú lo sabías y aún así no me ayudaste. Es que, ¿sabes qué? Quería que vinieras a verme, a contármelo. No por teléfono ni por mensaje, no. A la cara, hija. Casi no te lo cuento. Pero me lo contaste. Y eso bien vale $30,000. ¿Sabes la experiencia de que una vez en la vida me digas la verdad? Eso lo valoro muchísimo. Cláusula tercera. A mi hijo Luis Mario. La administración operativa de la finca, incluyendo la ganadería, el personal y las decisiones comerciales. ¿La administración, papá? Hijo, tú sabes de negocios. Yo quiero a alguien que haga prosperar esta finca. No que la venda, ni la hipoteque, ni la estanque, no. Que la haga crecer. Sí, papá, pero mira, mi empresa en la ciudad es como que... Hijo, tu empresa en la ciudad puede esperar. Esta finca, no. ¿Y la propiedad? La propiedad no es tuya. La propiedad es de la finca. Pero tú la vas a dirigir. Solo. No, no la vas a dirigir solo. La vas a dirigir junto con Marisol. Ambos. Iguales. Cláusula cuarta. A María Soledad Vega. Confirmación de la donación de 40 hectáreas otorgadas en escritura previa. Adicionalmente, la coadministración de la finca junto a Luis Mario, con derecho a voto igualitario en todas las decisiones. César Augusto, la mitad de la finca, la mitad del poder. La mitad de la responsabilidad, que no es lo mismo. Hay una nota final, don César. ¿Desea que la lea? Aún hay más. Claro, léela, por favor. Nota personal. Este testamento no se escribe porque me esté muriendo. Se escribe porque estoy ciego y quiero dejar las cosas claras mientras puedo pensar. No me estoy despidiendo de nadie. Me estoy asegurando de que cuando yo no esté, cada persona tenga exactamente lo que corresponde. No más, no menos.
Don César, Hola, Marisol. don César, ¿por qué yo? ¿Por qué me dejó esta tierra? ¿Por qué me dejó la finca? Porque, por tantas razones, hija. Porque cuando perdí la vista, todos me trataban como si fuera un inútil, como un niño. Graciela empezó a gritarme: tú no, tú me hablabas igual. Me seguías tratando de lo mismo. Y sabes, porque siempre me has mostrado un amor auténtico y genuino. Por eso, hija. Don César, yo siempre lo voy a querer como si usted fuera mi padre. Lo sé, hija, lo sé. Y yo también. César Augusto, escúchame. Llamaron los cobradores y dijeron Ellos que... no pueden decir nada. Papá, por favor, te lo suplico. Papito, dame esos $35,000 y te prometo que no tendrás más quejas de mí. Voy a hacer otra, pero por favor, papá, ayúdame. No quiero que acaben conmigo, tengo muchísimo miedo. Tranquilízate, hija. Yo ya hablé con ellos. ¿Me has escuchado? ¿De verdad? No puedo permitir que a una hija mía le hagan daño. Pero es urgente. Tienes que cambiar de actitud. No, has de valorar las consecuencias de tus actos. Sí, papito. Papito, te juro que yo ya aprendí la lección, ¿sí? A ver, tú no aprendiste ninguna lección. Yo ya he pagado los 30,000. Pero he anulado tus tarjetas de crédito. Dejo de pagar tu departamento porque mínimo un año vas a venir a esta finca a colaborar en los trabajos para solventar ese pago. ¿Qué? ¿Tienes algún problema con eso? Porque lo tomas o lo dejas. Yo puedo cancelar el pago todavía, ¿eh? No, pues ya que. No tengo otra opción más que quedarme en esta finca mugrosa. Ay, no sabes cuánto te detesto. ¿Así dices que estás cambiando de actitud? No. Date cuenta, hija. ¡Ay! ¿Y tú, Graciela? ¿Tienes alguna queja que hacerme? No, ninguna. Ah, eso está bien. Hija, espérame. Hija. Marisol, ¿te ayudo? ¿Sabes dar de comer a las gallinas? La verdad, no. Entonces mira y aprende. Marisol, Dime. cuando me fui hace 3 años es porque tenía miedo. No del trabajo ni de la ciudad, sino de esto. ¿Qué? ¿De las vacas o de las gallinas o qué? No. De ti. De lo que sentía. Que si me quedaba no me hubiera querido ir nunca. ¿Y ahora qué? Y ahora no me quiero ir. Eso dices ahora, pero ya mañana te aburres y te vas otra vez. No, Marisol. ¿Por qué no? Porque yo me fui sin mi pulsera. Y no pienso cometer el mismo error. Por favor, Luis Mario, no me prometas nada. Marisol, no te quiero prometer nada. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Me dejarías quedarme aquí? Es lo que más quisiera.
¿Qué haces, mamá? Aquí haciendo méritos. A ver si César Augusto me deja algo. No puedo creer que te hayas rebajado a tanto, mamá. Más bien, hija, ponte a ayudar. Porque no creo que tu papá te deje estar aquí gratis. Con toda la plata que le tocó pagar. Exactamente. Aquí o ayudan o se largan. Ya me cansé de que me vean la cara. ¿Sí? ¿Qué hacen ustedes cogidos de la mano? Familia, tenemos una noticia muy importante que darles. ¡Lo sabía! Sí, papá, siempre lo supiste. Ah, sí. Y me alegra tanto comprobar que siempre tuve razón. Marisol y yo somos novios. Juntos vamos a sacar la finca adelante. Y mi papá va a estar orgulloso de nosotros. Siempre, siempre, siempre.